Hola colegas, ¿cómo están? El siguiente vídeo viene gracias a la Escuela Ecográfica Fetal Medic, donde se brinda una enseñanza personalizada, con mucho énfasis en la práctica, cursos enfocados en todo lo que respecta a la ecografía gineco-obstétrica en general. No olviden pasar por su fanpage en Facebook, dejar su comentario y dejar su real me gusta. Dejo link en la descripción. Sin más que decir, corre video express. Sobre el plano transventricular. Yo aquí les he traído 7 puntos que pienso tratar, que de hecho no lo voy a terminar hoy día, pero quiero como introducción mostrarles, ¿no? Vamos a hablar sobre la técnica ecográfica, sobre las estructuras de reparo que hay que mirar para hacer el corte, sobre el sistema ventricular, les voy a hablar sobre los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, ¿no? Cómo se conectan con el cuarto ventrículo, etcétera, cómo se mide el atrio ventricular, cuáles son los errores más frecuentes que se cometen cuando se mide el plano transventricular, el signo de alerta cuando uno mide este atrio ventricular y sobre ventriculomegalia. Más o menos este esquema es el que estoy utilizando para hablar del corte transtalámico, ¿no? En el corte transtalámico es muy parecido a este bosquejo, ¿no? En el corte transtalámico les voy a hablar sobre la técnica ecográfica, sobre las estructuras de reparo, les voy a hablar cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en el corte transtalámico. Igual en el corte transcerebelar les voy a hablar sobre técnica ecográfica, sobre estructura de reparo, les voy a hablar sobre cómo se mide el cerebelo, el pliegue nucal, la cisterna magna, les voy a hablar sobre megacisterna magna, y así, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una muestra de cómo va a ser el curso de diciembre, del 4 al 6 que vamos a hacer aquí en la escuela. Y bueno, felicito a los doctores que ya se han inscrito, porque hay doctores que ya se han inscrito con anticipación al curso, pero aquellos que aún no lo hayan hecho, pues, animarles a hacerlo. Y bueno, el motivo de poder compartirles este tema es para que se puedan motivar a inscribirse y no se pierdan, porque esto es algo que no todos los meses uno lo hace, ¿no? O sea, no vayan a pensar, ya no voy a este de diciembre, entonces el doctor seguramente más adelante lo va a repetir. No va a ser así, ¿no? Si hay otro curso presencial teórico, ya no va a ser de morfológica, ¿no? De repente de Doppler va a ser, estoy pensando más adelante hacer otro, pero de Doppler, ¿no? Pero de morfo ya no, ya. Entonces, no te lo pierdas. Esta es una oportunidad de aprender bastante sobre ecografía morfológica. Y pues, como siempre, va a ser como bien didáctico. Es imposible que no lo entiendan, ¿no? O sea, no te lo pierdas para que puedas crecer mucho en la parte ecográfica de ecografía morfológica este diciembre, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar uno por uno. Les voy a hablar primero sobre la técnica ecográfica, ¿no? Bueno, esto obviamente hay que enseñarlo en la práctica, ¿no? Esto solamente acá voy a dar unas pautas sobre la técnica ecográfica, porque definitivamente esto hay que enseñarlo en vivo con una paciente y uno pues llevándoles de la mano, ¿no? Cómo se hace el corte, ¿no? Pero es fundamental para hacer los cortes del cerebro, porque son 3 los cortes básicos que tienen que hacer del cerebro, pues el corte transtalámico, el corte transventricular y el corte transcerebelar. Pero es fundamental que para que ustedes hagan estos cortes del transventricular y el transcerebelar, hagan el corte transtalámico. Yo les he dicho anteriormente, y lo repito para los que no estuvieron, para mí los 2 cortes más importantes en la evaluación de un feto, los 2 son el corte transtalámico y el corte de 4 cámaras. Porque del corte transtalámico, que es un corte que va de la frente al occipucio, primero en ese corte se mide el DBP y la cabeza, ¿no? Es lo que uno hace en la biometría. De ese corte sale el transventricular, que es el que ahora vamos a hacer. Del corte transtalámico sale el transcerebelar. Del corte transtalámico sale el transorbitario, donde uno ve las órbitas para ver hipohipertelorismo. Del corte transtalámico sale el corte transesfenoidal, el cual uno hace para ver las alas mayores esfenoide, para ver la cerebral media, ¿no? Entonces, hay como 5 cosas que se obtienen del corte transtalámico. Y del corte de 4 cámaras, ¿por qué es el otro corte más importante? Porque de ese corte sale el abdomen.
Uno baja y hace el abdomen. Y porque del corte de 4 cámaras detecta pues el 60% de las cardiopatías. Y la cardiopatía es la malformación más frecuente. Y porque del corte de 4 cámaras sale la aorta, la pulmonar, el corte de 3 vasos, que son los cortes que se hace en, en una morfológica y en la ecocardiografía fetal básica, ¿no? Entonces, por eso, en mi opinión, los cortes más importantes son transtalámico y el corte de 4 cámaras. Pero estos cortes son cortes que se aprenden en obstétrica. En obstétrica. Para que tú puedas hacer bien una ecografía morfológica, tienes que aprender bien una ecografía obstétrica. Es como, es como para aprender a multiplicar, pues tienes que sumar, ¿no? Igualito es, ¿no? Igualito. Para hacer una buena morfológica, tienes que hacer una buena obstétrica, una buena biometría fetal. Y pasa muchas veces, ¿no?, de que hay doctores que vienen al curso y de frente se inscriben al curso de morfológica y uno, buena parte del curso, pues está haciendo el corte transtalámico, ¿no? Y uno está enseñando, digamos, a girar, ¿no? Uno le dice a los doctores, pon el tálamo al centro, gira, no lo pierdas al girar. Y el doctor o la doctora gira y lo pierde, ¿no? Y bueno, yo les trato de enseñarles a girar, ¿no? Pero ¿qué les digo a los doctores? Y se los digo ahorita a ustedes para que no cometan ese error, que el curso de ecografía morfológica no es el curso ideal para aprender a girar. No, ese no es el curso ideal para aprender a girar. Uno tiene que aprender a girar en el curso de obstétrica, en obstétrica 1, en obstétrica 2, en Doppler, ¿no? Que son cursos, digamos, como la base para todo lo demás, ¿no? Eh, pero si tú llevas el curso de morfo y no sabes girar, no sabes bascular, no sabes deslizar, uno te enseña eso en el curso, pero ese curso no es el curso ideal para aprender a hacer eso. Eso lo tienes que aprender en obstétrica, ¿no? Y eso, ¿por qué lo comento ahora? Porque para hacer el corte transventricular, que es el que ahorita vamos a tratar, pues hay que hacer un corte transtalámico, ¿no? Yo acá les muestro un bebito, ¿no? Le he puesto, bueno, de cabeza porque la mayoría de los bebés son cefálicos, ¿no? Y el corte transventricular sale del corte transtalámico, ¿no? Que bueno, no, eso no vamos a tocar ahorita el corte transtalámico, pero sí lo vamos a tocar en el curso teórico de diciembre, del 4 a 6, que les animaba a estar. Pero para hacer el transventricular, que es un corte de morfológica, hay que hacer pues el corte transtalámico. ¿Y el corte transtalámico cómo es? El corte transtalámico es un corte que va de la frente al occipucio. Miren, acá yo se los he puesto. Así va el corte transtalámico, de la frente al occipucio. Y es importante que cuando tú haces ecografía, te orientes, ¿no? Lo que se llama orientación espacial. No tienes que imaginarte cómo está el bebé adentro, ¿no? Y la mayoría de los bebés están así encorvaditos, en posición fetal. El mentón lo tiene pegado aquí al pecho, está así. Entonces, cuando tú estés buscando el corte transtalámico, acuérdate cómo está el bebito. El bebito no está como un militar mirando de frente, está así doblado. Entonces, de esa forma, tienes que tratar de poner el transductor para que puedas cortar pues de la frente al occipucio, ¿no? Este corte que les muestro aquí en el bebito, pues ese es el corte transtalámico, ¿no? Muchas veces se comete el error de tener el corte de esta forma, ¿no? Y el corte no es así, sino es el corte es un poquito oblicuadito porque el bebé está flexionado. No siempre, pero la mayoría de las veces el bebé está hiperflexionado, así, con posición fetal, ¿no? Y entonces la mayoría de las veces el corte transtalámico no es así en forma horizontal, sino es un poquito oblicuadito para que el corte vaya de la frente al occipucio. Obviamente esto hay que hacerlo en la práctica, ¿no? Pero para que tengan una idea ahora que estamos haciendo la parte teórica. Este es el corte transtalámico. ¿Y por qué toco el corte transtalámico? Porque de este corte sale el corte transventricular. Un gran error es querer ver el corte transventricular de frente, sin pasar por el transtalámico. Ese es un error grande. Tienes que hacer el transtalámico y de ahí subir. Porque si no, puedes estar haciendo un corte equivocado, un mal corte. Tienes que, el transtalámico, subir. Se sube pues un par de milímetros, es un poquito nomás lo que se sube, ¿no? Y si tú subes, y si tú haces un buen corte transtalámico, y eso lo tienes que aprender en obstétrica 1, si es un buen corte transtalámico, solamente paralelo subes y deberías, ¿no?, cortar más o menos a esta altura, y ahí deberías encontrarte con el otro corte que se llama transventricular. Es paralelo, subiendo un poquito como a la coronilla, ¿no?
Acá está de cabeza el bebito, lo he puesto de cabeza porque la mayoría de los bebés son cefálicos, ¿no? Y ahí te tiene que salir el corte transventricular. Entonces, lo que quiero enfatizar en esta parte, ¿no? Que estoy hablando de la técnica ecográfica, nunca cometan el error de querer hacer corte transventricular de frente sin pasar por el transtalámico, pues es un error grave. Te vas a demorar más, ¿no? Te vas a demorar más. Es mucho más fácil y mucho más rápido si haces el transtalámico y después subes y haces el transventricular, ¿no? Y el transtalámico tiene técnica, ¿no? Y bueno, esa técnica la van a aprender pues en obstétrica, cuando hagan obstétrica. Y otro consejo también que les doy, ¿no? Si tú ya has hecho el curso de obstétrica, pero todavía no dominas hacer el corte transtalámico, pues vuelve a hacer el curso de obstétrica, ¿no? Porque tienes que dominar ese corte. Miren, los dos cortes que tienen que dominar son el transtalámico y el corte de 4 cámaras. Son cortes, pero básicos, básicos. De esos cortes salen un montón de cortes. Entonces, si ya has llevado obstétrica, pero sientes que todavía te falta, todavía no te sale como tú quisieras hacer los cortes, pues hazlo otra vez el curso. Yo les he contado ya anteriormente que cuando yo fui residente, ha habido varios cursos que yo lo he hecho 2 veces, ¿no? Uno de estos cursos que yo hice 2 veces fue Doppler, ¿no? Yo Doppler he llevado 2 veces. ¿Por qué? Porque no importa las veces que tengas que llevarlo, la cosa es que lo aprendas bien. Y si tú sientes que te falta, pues vuélvelo a llevar. Yo felicito porque hay doctores que yo les he enseñado el mismo curso en más de una oportunidad. Y eso está excelente. ¿Por qué? Porque se nota que esos doctores quieren aprender bien ecografía. Y ellos dicen, doctor, quiero volverlo a llevar porque siento que me falta. Excelente, vuélvelo a llevar. Así que si tú sientes que todavía el corte transtalámico no lo estás haciendo como tienes que hacerlo, pues haz otra vez el curso de obstétrica para que afiances ahí, ¿no? Este corte, porque de este corte se sube un poquito y sale el corte transventricular. Ahora, el corte transtalámico es todo un tema, ¿no? Uno podría hablar un par de horas por lo menos de corte transtalámico, pero yo les quiero mostrar el corte, ¿no? Hay un montón para hablar de este corte, ¿eh? Pero solo se los quiero mostrar, porque quiero que noten la diferencia entre el corte transtalámico y el corte transventricular. Hay una diferencia, que lo tienen que saber. Acá les muestro el corte transtalámico, ¿no? Entonces, el corte transtalámico tienen que ver, pues, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver, pero en cuanto a puntos de reparo o estructuras de reparo, lo más importante que tienen que ver es el cabum, ¿no? El cabum del septum pellucidum, que es este espacio anecogénico que aquí estoy señalando, que la mayoría ya lo conoce, ¿no? Recuerden que el cabum es este espacio, hay que observarlo siempre, siempre que el bebé tenga entre 18 a 37 semanas, siempre. Si ustedes no lo observan en esa edad de 18 a 37 semanas, ese bebito tiene algo anormal, lo más probable. Eso hay que observar, ¿no? Lo segundo que tienen que observar el corte transtalámico, pues, es este pequeño espacio que se llama tercer ventrículo, que apenas se ve, ¿no? No sé si lo logran ver ustedes, pero aquí un pequeño espacio se llama tercer ventrículo. Y esta parte que está doblando del cerebro que se llama giro del hipocampo. El giro del hipocampo les va a aparecer, ¿no? Esta curvatura les va a aparecer cuando ustedes vean este borde que aquí les estoy señalando. Este borde, ¿no? Que bueno, no tiene nombre propio, pero cuando enseño en la práctica yo le digo a los doctores, tienen que mirar la flechita. Miren, esto parece como una flecha. Esto con esto. Parece como una flecha. Esta flecha aparece cuando uno ve esta parte que curva del cerebro y esto se llama giro del hipocampo. Y cuando tú lees un libro de ecografía, y no me refiero a una guía, sino un libro de ecografía, tú vas a leer que un punto de reparo es el giro del hipocampo. Es el giro del hipocampo. Y ese giro del hipocampo a veces no es fácil de verlo. Bueno, aquí se ve clarito porque este bebé es prematuro, entonces el hueso no está tan osificado, deja pasar muy bien el sonido y se ve clarito la estructura. Pero un bebé a término no lo vas a ver así, no se va a ver todo oscuro, no se va a ver clarito el giro del hipocampo. Pero ¿qué sí vas a poder ver? Vas a poder ver esto que parece como una flechita. Entonces lo que quiero enseñarte es que este giro aparece cuando tú ves esto que parece como una flecha. Entonces tú al ver el cabum y la flechita, ¿no? Vas a poder ver este giro del hipocampo. Y si no lo ves, pues estás en el corte porque estás viendo la flechita y esa flechita aparece cuando estás a nivel del giro. Y aquí a la derecha les voy a mostrar el corte transventricular. El corte transventricular es un corte que es del transtalámico un poquito más arriba, paralelo, más arriba del bebé me refiero, ¿no? Paralelo, ¿no? Corte es un poquitito más arriba. Ahora, este es el mismo bebé, ¿eh? Yo les estoy poniendo el mismo bebé, porque quiero que comparen, ¿ya? Quiero que comparen las diferencias, ¿no? Entre el transtalámico y el transventricular.
Primero, observen que los dos tienen cavum del septum pellucidum. Miren, acá hay cavum del septum pellucidum. ¿Por qué? Porque el cavum es un espacio que tiene una altura. O sea, el cavum no solo está a nivel de trastalámico, uno sube y sigue viendo cavum porque tiene una altura el cavum. Entonces, el cavum no puede ser algo que me va a guiar a mí para saber que soy del transventricular, porque el trastalámico también lo tiene, ¿no? Entonces, cuando yo suba voy a seguir viendo el cavum. Pero ¿qué no voy a ver? ¿Qué no voy a ver? No voy a ver la flechita. Miren, esta flechita que aquí yo les mostraba, cuando yo subo, ya no la veo. Ya no la veo, ¿no? Se ve el tálamo. Miren, esto que estoy señalando es el tálamo. El tálamo. ¿Qué no se ve? La flechita. La flechita no se ve. Porque he subido, ¿no? Y ahora ya no se ve el giro del hipocampo. Miren, esta parte del cerebro, que se nota clarito cómo dobla, ya no se ve aquí, ¿no? Pero ¿qué sí se ve en el corte transventricular? Se ve una hendidura, que aquí la voy a dibujar. Esta hendidura, ¿no? Es lo que se conoce como la cisura parieto-occipital. Esta hendidura que se llama cisura parieto-occipital es un punto de reparo, una estructura de reparo del corte transventricular, ¿no? Entonces, resumiendo, sería, en ambos se ve el cabo, en el trastalámico veo la flechita, en el transventricular no la veo, en el trastalámico veo este giro del hipocampo, en el transventricular ya no veo esa curvatura, sino veo como una hendidura que se llama cisura parieto-occipital. Las diferencias son muy pequeñas, ¿eh? O sea, si yo midiera aquí en ambos el DDP y la estimulación cefálica, prácticamente me va a salir lo mismo, porque la diferencia es una nadita lo que uno se mueve. Así que para biometría lo mismo casi va a salir, ¿no? Es más, incluso algunos en el segundo trimestre miden el DDP y la cabeza en el corte transventricular, ¿no? Pero ¿por qué es que se aconseja medir el DDP y la cabeza en el corte trastalámico? Porque es más reproducible en el tercer trimestre, en bebitos a términos. Ahí sí hay una diferencia, ¿no? Si tú mides el DBP y la cabeza en el corte transventricular en un bebé de 20, 21, 22 semanas, pues no va a haber diferencia en la medida, ¿no? Pero si tú lo mides en un bebé de 38, 39, 40 semanas, ahí sí va a haber una diferencia. Entonces, por eso es que el corte transtalámico es el corte en el que se mide el DBP y la estimulación cefálica, ¿no? Y entonces, para hacer el corte transtalámico, pues, transventricular, perdón, tienes que hacer el corte transtalámico, ¿no? Acá les muestro el corte transtalámico, ¿ven? Aquí está el cavum, aquí está la curvatura que les decía, ¿no? Acá está el borde de la flechita. Voy a frizar un ratito y voy a retroceder. Y miren, ahí se ve este pequeño espacio que se llama tercer ventrículo, que es, digamos, otro punto de reparo o estructura de reparo que uno tiene que observar en el corte transtalámico. Si tú, al hacer la biometría fetal, y por tanto tienes que hacer el corte transtalámico, no estás viendo el tercer ventrículo, es porque estás haciendo mal la biometría, ¿ya? Si tú al hacer la biometría fetal en el corte de la cabeza, donde mides el DDP de la cabeza, no estás viendo en todos los bebitos el tercer ventrículo, es porque no estás haciendo bien la biometría, porque tienes que verlo en todos los bebitos. ¿Por qué? Porque el corte se llama transtalámico y entre los tálamos hay un espacio pequeño que se llama tercer ventrículo. Entonces, es un punto de reparo, es una estructura de reparo el tercer ventrículo y está en los libros, ¿no? Está en los libros, ¿no? Y aquí se los estoy mostrando. Este pequeño espacio que está aquí entre los tálamos, ¿no? Entre estas dos líneas blancas se llama tercer ventrículo. Porque hay que mirarlo para que te des cuenta cuando está dilatado, porque si no, no te vas a dar cuenta cuando está dilatado. Entonces aquí están los puntos de reparo del transtalámico, ¿no? Cabo, ¿no? Tálamo, tercer ventrículo, y cuando veo este borde, que ya les mencioné, pues se ve esta curvatura que se llama giro del hipocampo. Y miren, voy a correr el video y lo que voy a hacer es subir del bebito. Ahí estoy subiendo. Listo, ya subí ya. Voy a parar acá. Miren, ya subí. Ahora que he subido, ya no le veo la flechita, el borde que está aquí atrás, ya no le veo, porque he subido, pues, ya no le veo. Y ahora aparece esta hendidura, ¿no? Que se llama cisura parieto-occipital. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita ya estoy en el corte transventricular. Ahí estoy en el transventricular. He subido paralelo. Es fácil realmente, ¿no? Esto es un corte, pero es fácil, ¿no? Lo difícil está en hacer un buen corte transtalámico. Esa es la parte donde la gente sufre a veces para aprender, ¿no? Sobre todo para girar, ¿no? Yo he visto que el principal problema
de- para muchos es saber aprender a girar, ¿no? Aprender a girar es una de las mayores dificultades que tiene muchos cuando quieren aprender ecografía, ¿no? Pero tienes que aprender a girar, no te queda otra, porque vas a girar no solo en biometría, vas a girar pues, en un montón de ecografías, en Doppler, en morfología, en genética, siempre se gira, ¿no? Entonces tienes que aprender a girar. Entonces, pero una vez que tú haces el corte, ¿no? Y el corte, pues, es para el transtalámico, sigues de la columna, llegas a la cabeza, pones la hoz horizontal, pones el tálamo en el centro y giras en el tálamo, pero sin perderlo de vista, ¿no? Y si tú sabes girar, y que es lo que tienes que proponerte aprender a girar. Y si tú sabes girar y no pierdes el tálamo, pues te va a aparecer este corte, ¿no? El que les mostraba aquí, este corte, que es el corte transtalámico, ¿no? Y de ese corte ya tienes ya el transventricular, porque solo tienes que subir del bebé. Facilísimo, pues tienes que subir, paralelamente, subir. Y si tú subes, ¿no? Y aquí pues estoy en el corte transtalámico y bueno, lo estoy haciendo aquí lento para poder mostrar el video. Aquí estoy subiendo, miren, ¿ve? Ahí estoy subiendo. Entonces, en el momento que yo subo del bebé, ¿no? En el momento que yo subo del bebé, ya no está pues la flechita que les estaba mostrando, ¿no? ¿Y qué aparece? Aparece esta hendidura, ¿no? Parece como una V chica, que se llama cisura parieto-occipital. Y ahí es donde uno tiene que medir el famoso pues atrio ventricular, ¿no? Para descartar ventriculomegalia. La ventriculomegalia es frecuente verlo, así que es algo que tienen que aprender para que hagan su ecografía morfológica. Y este corte ustedes lo podrían poner en su informe de morfológica tranquilamente, porque este es un corte de morfología, pues, ¿no? Eh, el transalámico no, pero el de transventricular sí, ¿no? ¿Ven? Aquí está la cisura, voy a utilizar, bien clarito se ve, miren, acá se ve clarito, ¿ves? Tremenda hendidura, ¿no? Esto se llama cisura parieto-occipital. Esto de acá que estoy señalando es la cisura de Silvio, y este de acá es la cisura parieto-occipital. Y aquí es donde vamos a medir el famoso atrio ventricular. Entonces, las diferencias, ¿no? Es que en ambos tienen cabo, pero la diferencia está en que en el corte transtalámico voy a ver este borde, ¿no? Que impresiona como una flecha con la hoz del cerebro, impresiona como una flecha. En el transventricular no voy a ver esa flechita. En el transtalámico voy a ver esta curvatura, ¿no? Giro del hipocampo. En transventricular no voy a ver esa curvatura, sino voy a ver como una hendidura, como una V chiquita, ¿no? Como una V chica. O también se puede ver como si fuera una gaviota que está viniéndonos de frente hacia nosotros, ¿no? Una gaviota, digamos que uno lo está mirando de frente, ¿no? Así, una gaviota, ¿no? Y eso se llama cisura parieto-occipital. Entonces, ¿cuáles son las estructuras de reparo? ¿No? Acá se las voy a colocar, ¿no? El cavum del septum pellucidum, que como ya les he dicho, hay que verlo siempre cuando el bebé tenga entre 18 a 37 semanas. El cavum del septum pellucidum puede verse de forma rectangular, que es la forma más frecuente de ver, pero también se puede ver de forma triangular. Si ustedes observan, este cavum del septum pellucidum tiene forma triangular, pues es una de las formas, es otra forma de ver el cavum del septum pellucidum, puede verse triangular. Y verlo triangular no es nada anormal, es normal verlo triangular. Pero la mayoría de las veces, como les vuelvo a decir, se ve rectangular. Entonces, no se olviden, al cabo no hay que verlo entre las 18 a 37 semanas. Y la otra estructura de reparo que hay que mirar es esta hendidura que está aquí, que se llama cisura parieto-occipital. Cisura parieto-occipital. Esto que estamos viendo acá, oscurito, es el tejido cerebral. Todo esto es tejido cerebral. Tejido cerebral. Observen, pues, que todo este hemisferio de acá arriba no se ve. No se ve, y es normal que no se vea. Por ejemplo, yo acá veo el plexo coroideo, veo la cisura parieto-occipital de este lado del hemisferio, pero no veo esas estructuras en el hemisferio de arriba. El hemisferio de arriba todo se ve blanco, 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 y eso es normal. ¿Y por qué se ve blanco? Esto es un artefacto de ecografía que se llama reverberación o reverberancia, ¿no? Y lo produce la osificación de este hueso parietal. Entonces es normal que yo no vea todo este hemisferio. Lo anormal sería que yo aquí arriba vea clarito como lo veo aquí abajo. Ahí eso sería anormal,
porque si ustedes ven aquí arriba ven la cisura, el plexo coroideo, el asta posterior del ventrículo lateral, que es esto, y lo vieran aquí arriba, ese bebito tiene un problema de hipomineralización de sus huesos, ¿no? Ese hueso está descalcificado, el sonido pasa con facilidad, por eso es que se dibuja toda esa estructura. Y tienen que pensar en patologías tipo osteogénesis imperfecta, ¿no? Si ustedes a eso le suman ver los huesos que están fracturados, ya tienen el diagnóstico. Entonces, lo normal es en el hemisferio proximal no verlo. Eso es lo normal. Por eso es que aquí no se ve. Todo se ve blanco. Eso se llama reverberancia. Entonces, tenemos que ver el cabo, tenemos que ver esta cisura que se llama parieto occipital y tenemos que ver el asta anterior del ventrículo lateral. Estos son los tres estructuras de reparo del corte transventricular, ¿no? Y les voy a dibujar, ¿no? Con mi puntero, cómo es el ventrículo lateral, ¿ya? Observen la punta del puntero, Este es el ventrículo lateral, lo voy a dibujar. Todo esto de acá. El ventrículo lateral es la cavidad de los hemisferios cerebrales, ¿no? Acá lo estoy siguiendo. Todo este es el borde del ventrículo lateral, ¿no? Viene por acá, viene por acá. Acá lo limita con el septum pellucidum y después hace esto, porque esto de acá es el tálamo. O sea, viene así, hace esto, viene por acá y de ahí sigue por acá. ¿Ya? Por acá, lo repito, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Acá lo limita con el septum pellucidum y después viene por acá, así, 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 así. Todo eso que he dibujado ahí es el ventrículo lateral, que es la cavidad del cerebro, de los hemisferios cerebrales. Por si no saben, esto se llama cabo de septum pellucidum porque esta membrana de acá y esta membrana de acá se llama septum pellucidum, por eso es que esto se llama cabo del septum pellucidum. Entonces, el septum pellucidum, que es esta membrana de acá, es el límite entre el cabo y el ventrículo lateral. O dicho de otra forma, entre el cabo y el ventrículo lateral no existe tejido cerebral. Miren, aquí hay tejido cerebral. Aquí hay tejido cerebral, ¿no? Esta es la cavidad, pero aquí hay tejido cerebral. Pero entre el ventrículo lateral y el cabo, aquí no hay tejido cerebral, no hay. Lo único que separa es esta pequeña membrana que se llama septum pellucidum. Esta membrana de acá y esta membrana de acá se llama septum pellucidum. Por eso es que esto se llama cavum del septum pellucidum. Cavum del septum pellucidum son palabras en latín. Cavum, que viene de hueco o cavidad, y septum pellucidum también son palabras en latín. Septum, que es tabique, y pellucidum viene de dos palabras. Peli, que es membrana, lucidum, que es transparente. ¿Y por qué los neuroanatomistas le han puesto septum pellucidum? Porque esta membrana es bien delgadita. Yo lo comparo para que se entienda. Es como el papel cebolla, ¿no? El papel cebolla es bien delgadito, ¿no? Trasluce el papel cebolla, uno puede mirar a través del papel cebolla, más o menos, ¿no? Entonces, así de delgadito es el septum pellucidum. Entonces, al inicio del embarazo, pues el septum pellucidum, las dos membranas están juntas, una de otra, no hay un espacio entre ellas, están juntas, ¿no? Pero a partir de las 16 semanas, la producción, digamos, masiva de líquido cefalorraquídeo por los plexos coroideos hace que el líquido cefalorraquídeo que normalmente está aquí dentro de la cavidad del ventrículo lateral, como esta membrana es bien delgadita, a partir de las 16 semanas, el líquido cefalorraquídeo que produce los plexos coroideos se difunden a través de esta membrana delgadita, ¿no? El septum pellucidum se difunde, traspasa el líquido de esta membrana. Y entonces estas dos membranas que en un inicio del embarazo están juntos, se empiezan a separar a partir de las 16 semanas. Y a partir de las 16 semanas ya uno podría ver el espacio, ¿no? Entre las dos membranas. Ese espacio realmente no es un espacio, sino es líquido cefalorraquídeo que está separando las dos membranas. Que de las 16 semanas ya la podemos ver, pero sí o sí la tendríamos que ver de las 18 a 37 semanas. Ese dato yo creo que es el más importante en esta parte, ¿no? El CABUM tienen que verlo entre las 18 a 37 semanas. Entonces, esto lo menciono porque para que tengan en cuenta que lo único que separa el ventrículo lateral, que es todo esto, del cabo del septum pellucidum, no es tejido cerebral, sino es la membrana delgadita que se llama septum pellucidum. Septum pellucidum, ¿ya? Entonces, todo esto es el ventrículo lateral, todo esto que estoy acá dibujando, todo esto es el ventrículo lateral. Acá está el tálamo, acá está el tálamo. Entonces, esto es el ventrículo lateral. Todo esto, todo esto, todo esto, y esto viene así, viene por acá y por la membrana. Entonces, el ventrículo lateral tiene partes, ¿no? Que más adelante voy a hablarles sobre el sistema ventricular para que ustedes tengan una mejor idea sobre esto.
Pero ahorita quiero mostrarles dos o tres partes del ventrículo lateral, ¿no? La primera parte del ventrículo lateral es esta, que se llama asta posterior, o cuerno posterior también le llaman, ¿no? Asta posterior. La segunda parte es esta que está aquí, que estoy señalando, que está justo adyacente al asta posterior, porque este espacio se llama asta posterior, pero este espacio que aquí estoy señalando, digamos, a la altura de esta cisura, esto se llama atrio ventricular, ya que, bueno, en un dibujo más adelante les voy a mostrar por qué se llama atrio ventricular, ¿no? Y esto que estoy señalando aquí es el asta anterior del ventrículo lateral, esto que estoy señalando. Asta anterior o cuerno anterior del ventrículo lateral, ¿no? Que es la parte del ventrículo lateral que está dentro de los lóbulos frontales, pues se llama asta anterior o cuerno anterior del ventrículo lateral. Y lo menciono porque aquí le he puesto como uno de los puntos reparo, ¿no? Entonces uno ve el asta anterior, ve el cabum y ve la cisura parieto-occipital. De hecho, que si ves la cisura vas a ver el asta posterior también, de hecho, ¿no? Pero el punto reparo es el asta por aquí, por la parte occipital, y por la parte anterior el cabum con la asta anterior del ventrículo lateral. Entonces acá vamos a ver pues el espacio, una vez más, el cabum del septum pellucidum, que aquí más o menos también como que tiene una forma media triangular, ¿no? No tanto como la anterior, pero sí más o menos forma triangular. El espacio que estamos viendo acá, todo esto es el ventrículo lateral, ¿ya? Y este es el otro punto de reparo, que es la cisura parieto-occipital. Tienen que saber que la cisura parieto-occipital, mientras más semanas tenga el bebé, pues como todas las circunvoluciones y cisuras, va a estar más marcado. Es decir, si ustedes ven un bebé de 20 semanas o de 18 semanas, no lo van a ver así este surco tan marcado, ¿no? Lo van a ver un poquito menos marcado, así como una pequeña hendidura nomás, no lo van a ver tan marcado. Mientras más grande sea el bebé, más marcado va a ser esa hendidura de la cisura parieto-occipital. Acá estamos viendo el asta posterior, el cerebro, ¿no? Este es un bebito que tiene un poquito más de edad gestacional que el bebé anterior, y eso como lo sé, porque a mayor edad gestacional el cerebro empieza a verse un poquito más gris, más ecogénico, ¿no? Y mientras menor edad gestacional tenga el bebito, más anecogénico se ve el cerebro, porque está conformado en mayor porcentaje de agua. Acá estamos viendo el cerebro, ¿no? Esto que les mencioné que es la cisura de Silvio, el asta posterior. Esta parte blanca se llama glomus del plexo coroideo. Así le han puesto el nombre, glomus del plexo coroideo. El plexo coroideo es todo esto, ¿eh? Todo esto es el plexo coroideo, pero esta parte, digamos, más redondita, más ovillada del plexo coroideo se llama glomus del plexo coroideo, ¿no? Si ustedes leen una literatura antigua, ustedes van a leer de que el atrio ventricular se mide a nivel del glomus del plexo coroideo, pero ya actualmente lo que se enseña es medirlo a nivel de la cisura parieto-occipital, para que cuando uno hace seguimiento, sobre todo una ventriculomegalia, las medidas puedan ser comparables. ¿Por qué el glomus del plexo coroideo a veces se encuentra a la altura de la cisura parieto-occipital y a veces no se encuentra a la altura de la cisura parieto-occipital, como en este caso que no se encuentra? Entonces, como el glomus del plexo coroideo no tiene ubicación fija, en todos los bebés, entonces una forma, digamos, más reproducible, o sea, que todos vamos a poder medir al mismo nivel, es medirlo a través de la cisura parieto-occipital que es esta de acá. Muy bien, y acá otro ejemplo, ¿no? Del corte transventricular, ¿no? Y acá, como ven, pues la cisura ya no se ve tan marcada, pero sí se ve esta parte blanca que estamos viendo aquí, es la cisura parieto-occipital, se ve el asta posterior, que normalmente se tiene que ver redondito, ¿no? Eso yo les enseñé cuando hablamos sobre, sobre espina bífida abierta. Cuando les enseñé, pues estuve hablando como 5 semanas, creo que fue, sobre cómo se evalúa la columna vertebral y sobre cómo se evalúa, cómo se diagnostica la espina bífida abierta, y les enseñé que uno de los signos indirectos en la cabeza de espina bífida abierta es que el asta posterior termina en punta. ¿Por qué? Porque lo normal es que termine así, en romo, como si fuera el dedo de un guante, me parece un dedo, eso es lo normal. Pero ¿cómo se ve en la espina bífida abierta? Se ve así, recto, y aquí termina así en curva. Recto y termina en curva. Yo lo comparo como la punta de un bote, ¿no? Así como un bote va recto y termina en curva, ¿no?
y ahí tienen que sospechar epilepsia abierta, ¿no? Pero lo normal es como lo ven aquí, así redondito, ¿no? Entonces acá estamos viendo el asta posterior, el atrio ventricular, que es este espacio que está acá, que el glomus está por acá, pero el atrio es esto, acá está la cisura. El cabum, que en esta ocasión tiene una forma ah, rectangular, ¿no? Esta no es triangulada, es rectangular. Y ahí, una vez más, el corte transventricular. Muy bien, y bueno, el punto que sigue, pues, que ya la próxima semana lo vamos a continuar, se llama sistema ventricular. La próxima semana les voy a hablar sobre cómo se comunican estos ventrículos, ¿no? Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo que está en el centro, eh, a través de los agujeros de Monro. El tercer ventrículo y el cuarto ventrículo se conectan por el acueducto de Silvio, y así, etcétera, ¿no? Entonces, esto vamos a hablarlo ya, digamos, la próxima semana, porque es importante que ustedes sepan eh, la neuroanatomía del cerebro para que ustedes puedan hacer los diagnósticos, ¿no?